I stay up all night, tell myself I'm alright. Baby, you're just harder to see than most. 형, 왜? 사랑해요? 네, 사랑한다. Hola hermanos, el día 8 de septiembre fue el debut del primer álbum solista de Tae y también nos dieron el MV para Slow Dancing, donde pudimos ver la verdadera esencia de Taehyun. Por eso, el día de hoy analizaremos el álbum de Tae, las fotos conceptuales del álbum y también analizaremos sus canciones y por qué siento que todo esto se conecta con Suga. Espero tengan sus pañuelos listos y la playlist de Layover en su teléfono o playlist. Sin nada más que decir, disfruten. Comenzando todo el día 7 de agosto con nos dieron la noticia sobre el enlistamiento al servicio militar de Suga, pero también el anuncio del álbum de Tae, ese que hemos esperado desde hace tiempo, por fin lo tendríamos. Conforme fueron pasando las horas se nos fue revelando el nombre del álbum en un short film, siendo este llamado Layover, e intuyo que notaron que la letra V está dibujada de manera diferente y siendo de un color morado. Al día siguiente nos revelaron el schedule de Layover, teniendo como el primer MV Love Me Again, y luego nos mostraron el 401 de Taehyun, donde pudimos ver un Tae más natural y con una tranquilidad que calmó a mi alma. Love Me Again es una balada R&B melancólica que expresa un profundo anhelo por un amor perdido. La letra posee un perfecto equilibrio entre el arrepentimiento y la esperanza, dejando una ventana abierta para la reconciliación. Sin miedo a su propia vulnerabilidad, nos hace empatizar con sus sentimientos porque ¿quién no ha deseado alguna vez el regreso de un amor perdido? Recordando que se armó la teoría de que Taegi habrían cortado lazos en 2021, pero ¿por qué hablo específicamente de Taegi cuando el álbum se trata de Yeontan? Bueno, porque Love Me Again parece ser una respuesta a la canción Somebody Does Love de Suga. Primero, aquí podemos ver cómo Taehyun nos daba una pista desde el inicio, escribiendo I'm Thinking About You, de la misma forma que es escrita en Somebody Does Love de Augusty, dando a entender que su canción está conectada con Somebody Does Love. 본인을 포함하여 BTS 멤버들을 컬러로 표현한다면 어떤 색깔인가요? 저를 포함해서 나는 파란색, 태영이는 빨간색. Ahora podemos ver aquí arriba de Love Me Again está escrita la canción Blue y sabemos que el color azul, siendo más específicos el azul marino, es un color que representa fidelidad, el compromiso y el orden de lo sagrado. Antiguamente era un color representativo en divinidades y vírgenes, por lo que también se asocia con lo infinito y lo eterno, lo cual es algo muy importante en el Taegi desde que llevaban los famosos anillos. Se puede ver la conexión entre estas dos y qué curioso que pone Love Me Again debajo de Blue. Ahora podemos ver a profundidad las letras. Aquí está la conexión de cómo se relacionan ambas letras e ideas. Y así quedaría más o menos. Como V le responde a Suga. La letra azul son las respuestas de V. Y la letra negra son de la letra de Somebody Does Love. Se puede ver una fuerte conexión entre ambas canciones. Así que sí, yo creo que pasó algo entre ellos y ahora quiere hablarlo con Jeongi. Recordemos que ambos son muy astutos para escribir indirectas en canciones, dejando pequeñas pistas
y secretos al aire. En el foro 2 podemos ver muchas bellas fotos, pero la que más llamó mi atención fue esta, donde pudimos ver a Tae con un casco de motocicleta, y lo primero que pensé al verla fue este live de Yoongi. La verdad es que se ven muy idénticos, aunque con la lejanía muchos podrían decir que no se parecen. ¿Ustedes qué opinan? Aunque no abandona la línea yacera del anterior, siento que a nivel compositivo estamos ante algo más. Un tema puramente dentro de lo que esperaríamos de Tae, pero con un par de sorpresas. Así es, Rainy Days. El tema, aunque posiblemente no sea del gusto mayoritario, es un perfecto ejemplo de que no es necesario hacer nada demasiado ruidoso para triunfar. Hay una luz especial y enorme elegancia en la sobriedad si sabes verla. El instrumental lofi jazzístico sostiene una melodía con atmósfera tranquila y melancólica que rememora esos días lluviosos donde sin quererlo le damos vueltas a errores del pasado. No es el primero de los miembros de BTS en usar la metáfora de la lluvia, pero está claro que sus intenciones van por otros derroteros. La lluvia cae sobre el mundo de forma continua y pesada, de igual modo que nos calan en esos pensamientos nostálgicos por un pasado ya perdido. Ahora podremos empezar a ver las conexiones del Taegi con Rainy Days. Primero, vemos que Tae lleva el pelo rubio, como en la era de Dynamite, era en la cual Yoongi le dijo que él era hermoso y encantador. 자신의 매력을 알고 자신의 매력으로 이제 잘생긴 거는 또 다른 거라고 넌 생각해. 잘생기고 매력 있으니까 그런 소리 할 수 있는 거야. 아니 그게 Con un poco de imaginación, podíamos juntar su MV con el de People Part 2. Parecían que estaban en el mismo lugar y las luces contrastan casi a la perfección. En esta parte de la canción vemos a él esculpiéndose. Esculpe la estatua de David, representando a la figura bíblica del David que acabó con el gigante Goliat con una onda, simbolizando el triunfo de la maña sobre la fuerza, la valentía y la perseverancia. Viendo los encuadres de la habitación donde Tae está, salió este frame y me recordó a esto. 아기 돼지야, 귀여운 아기 돼지야. 내가 들어갈 수 있게 문 좀 열어주지 않을래? Y viendo la letra de Rainy Days, también podría vincularla con SDL, siendo también parte de las respuestas de la canción. Este encuadre me parece hermoso. Ahora, algo que quiero decir es que hay muchas cosas o colores que representan a Taegi, como el azul, los limones, Daegu y las mariposas. Con Taegi hemos visto las mariposas y en esta canción volvemos a verlas. Brillas en la oscuridad total. Ese es el efecto mariposa. Esta línea pertenece a la letra de Butterfly. El efecto mariposa, el fenómeno por el cual un pequeño cambio localizado en un sistema complejo puede tener grandes efectos en otros lugares. En pocas palabras, todo lo que necesita es un pequeño cambio para que ocurran grandes cambios, como un ligero aleteo de las alas de una mariposa que pueden causar grandes ondas en masa de agua, de ahí el nombre. Entonces, cuando Suga rapea, brillas en esa oscuridad total que es el efecto mariposa, lo que está diciendo es que la oscuridad en la que se encuentra es como el agua y la persona sobre la que rapea es como la mariposa. Son tan brillantes, tan especiales para él, que solo su mera presencia genera ondas que lo cambian. Si continuamos leyendo la letra, la siguiente línea, en mi opinión, consolida esto. Con tus ligeros toques me olvido de la realidad, es decir, la luz toca o aletea a la mariposa. La persona sobre la que canta la luz brillante lo cambia de tal manera que se olvida que está en la oscuridad. Se trata de un gran cambio provocado por algo pequeño, es decir, el efecto mariposa. Volviendo a las fotos conceptuales del álbum, ver esta foto me recuerda a algo que le dijo a Tae en un run. 발로 전환 작전 하란 말이야.
그렇지, 섹시하다. 이 귀엽다. 섹시하다. 야, 근데 조심해라. 가자. 오케이, 좋아. Algo que me llenó de amor fue que en el día del 7º aniversario del debut de Ogusi se revelaron estas fotos de Tae. Es una canción de R&B alternativo que expresa metafóricamente los sentimientos lamentables de no poder alcanzar por mucho que lo intentes. El sonido es muy vintage y cuando más lo escuchas, más perdura. Pero también notarás en la letra que expresa el sentimiento de recuperar a alguien. En el video musical de esta canción, vemos como un recopilatorio de frames de otros MV de Layover. Muchos ya la hemos escuchado, y no sé ustedes, pero a mí me hizo sentir que hablaba de Yoongi. Porque como habíamos dicho antes, se había creado la teoría de que Taegi ya no estaban juntos. También recordar que Suga tuvo su gira de conciertos por D-Day y estuvo en Oakland, California. Y la canción dice, Now you are in California, como si esperara que volviera. Como sabemos, si ARMY extraña a Yoongi, siempre vemos que Tae lo extrañará y lo amará más que nosotros juntos. Y durante su concierto en Corea, no podía dejar de sonreír, como si le tranquilizara que ya estuviera de nuevo ahí. Ahora que estamos hablando de California, me hace recordar a este reel que subió Suga a su Instagram, donde se mira esta ave. Y vimos los mismos tipos de aves en una historia de Instagram de Tae. Solo Taegi se detienen a apreciar ese tipo de detalles pequeños. Estos meses fueron de Taehyun. Layover nos mostró a Taehyun, no a V. Este álbum nos mostró todo el potencial que muchas veces HYBE desperdicia no solo de Tae, sino de muchos miembros de BTS. En lo personal, todos los álbumes en solitario de los chicos me fascinaron y espero más de ellos cuando nos reencontremos. Las fotos, los conceptos, las melodías, las presentaciones, todo fue del sello de Taehyun. Y pensar que todo comenzó en agosto. Como saben, el alter ego de Suga es Ogusi, entonces Taehyun es August B. Es ardiente como el sol, tiene mirada angelical. No te acerques tanto porque te puedes quemar. Tiene un brillo propio, nadie la puede opacar.